Buen día, chicos. Les voy a dejar la clase de hoy grabada porque vamos a repasar. Les voy a compartir el PowerPoint que estábamos viendo de las fuentes del derecho. Ahí está. Em, Les voy a dejar grabada la clase de hoy porque es un repaso de lo que estábamos viendo, pero más que nada es terminar con el tema de fuentes del derecho, así ya doy por concluido este tema, y después pasamos a otro que es propio de los derechos humanos y de las personas, pero antes voy a evaluar esta parte en una pequeña prueba que yo les voy a decir cuándo va a ser y de qué manera. Les voy a subir a Classroom unos apuntes que es un Word de 3 páginas donde tienen conceptos, nada más. Nosotros habíamos visto, fíjense en el Power, jurisprudencia, los fallos de los jueces, las sentencias de los jueces, decidiendo respecto a las problemáticas de los ciudadanos. La otra fuente del derecho es la ley. ¿Qué es la ley? Si yo me pregunto qué es la ley y tengo que definir, bueno, en los apuntes yo les puse un concepto. Un concepto que en la prueba yo les puedo decir, bueno, defina qué es ley. Pero no defina qué es ley desde el punto de vista memoria. Nunca estudien de memoria. Siempre leo y trato de comprender y entender. Si yo tendría que definir, como lo hace el autor que yo les puse, Marcel Planiol, qué es la ley, tengo que decir que es la regla obligatoria. La regla obligatoria establecida por autoridad pública. Regla porque todos la tenemos que cumplir. Es obligatoria porque si yo violo la cuarentena, voy a estar imputado por el artículo 205 del Código Penal. ¿Bien? Entonces, toda ley tiene una sanción, toda ley tiene consecuencias. Por eso es obligatoria. Pero ¿quién hace las leyes? La ley la hace el Poder Legislativo. En una república como la nuestra, que tenemos 3 poderes, la ley las hace el Poder Legislativo, diputados y senadores. Pero no solamente los diputados y senadores del Congreso de la Nación, sino también que cada provincia tiene su poder legislativo. De hecho, la Municipalidad de San Carlos tiene su Consejo Deliberante, que es el poder legislativo del municipio. Nosotros no tenemos leyes, acá tenemos ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales son las que legislan la convivencia de los sancarlinos, ¿bien? Por ejemplo, una ordenanza es que yo no puedo, si por ejemplo estoy construyendo en mi casa, haciendo una ampliación o haciendo la medianera y tengo que comprar ladrillos y material, no puedo dejar los escombros o los materiales sobre la calle ni sobre la vereda. Sobre la vereda sí, no tiene que estar sobre la calle. En ese caso ustedes van a ver que muchas personas contratan containers. Cuando vean containers en las calles con el material adentro, está bien, está cumpliendo la ley. Cuando vean todo tirado afuera y que no pueden pasar en la calle porque les ocupa la mitad de la calle, está mal. Tendría que hacerle? La municipalidad le tendría que notificar y decirle, por favor, señor, cumpla con la ordenanza municipal. Eso es un ejemplo de ley en el ámbito municipal. Las leyes, que son estas reglas obligatorias, emanadas de autoridad pública, del Poder Legislativo, y que tiene fuerza, sanción de fuerza, pueden ser de 2 tipos, materiales o formales. Las leyes materiales, que lo dice el apunte, es la sancionada por la Constitución, por el Poder Legislativo, ya sea provincial, municipal o nacional. La ley en sentido formal es la única que emana de la Constitución de la Nación Argentina. O sea, ley formal son aquellas que nacen sí del Congreso de la Nación. O sea, una ordenanza municipal no es ley formal, es ley material. ¿Sí? Solamente aquellas que cumplen con el procedimiento que dice la Constitución de la Nación. Ejemplo, la ley del aborto, que fue tratada en agosto de 2018, fue presentada en la Cámara de Diputados. Para que una ley sea ley, tiene que ser aprobada por las 2 cámaras, diputados y senadores. Esta ley fue presentada en diputados, nació ahí, tuvo media sanción, aprobada, pasa a senadores. En senadores no la aprobaron. Vuelve a la Cámara de Origen, a diputados, y tiene que ser tratada el otro año. ¿Sí? Supongamos que hubiese sido aprobada en diputados y senadores y después publicada por el presidente, que es el Poder Ejecutivo, es ley formal. Ley formal, no ley material, ley formal. ¿Se entiende? Material y formal. La costumbre, ya las vimos, los hábitos, y que después con el paso del tiempo se convierten en regla, y me interesa
La doctrina, que también yo les había puesto en los apuntes un concepto de que es doctrina, que habíamos hablado de justamente los pensamientos, las teorías, los pensadores cuando hacen referencia a una teoría, a una teoría, por ejemplo, como yo les hablaba, la teoría de la pena, que media biblioteca piensa que la pena es un castigo para el delincuente, para el reo, para el que va a la cárcel, y la otra media biblioteca piensa que la pena no, es un resarcimiento, es como un correctivo, cuando te retan porque hiciste algo malo en tu casa y te sacan el celular, te sacan la Play o algo, entonces es un correctivo. No es un castigo, es un correctivo para que uno reflexione sobre lo que hizo mal. Llevado al ámbito del derecho penal, el delincuente tendría que reflexionar sobre lo que hizo mal. Doctrina, pensamientos, teorías, ¿sí? Y, así puedo hacer acá, las ramas del derecho las paso, vamos a, que también les puse la clasificación de las fuentes del derecho. Pueden ser formales o materiales, ¿sí? Si yo les pido en la evaluación cuáles son las fuentes formales y cuáles son las fuentes materiales del derecho, formales, ley, costumbre y jurisprudencia, materiales, doctrina, equidad y derecho comparado. Les voy a explicar en las fuentes materiales el derecho comparado, que es el derecho extranjero que ya dijimos. ¿Se acuerdan una vez? No es lo mismo el derecho argentino que el derecho uruguayo, que el derecho chileno. De hecho, yo siempre les digo que en Estados Unidos no hay prácticamente derecho escrito, son todos precedentes, toda jurisprudencia. No sé si han visto series de Netflix donde aparecen los juzgados, los juicios por jurados, y en vez de establecer artículos o códigos, lo que habla son de precedentes, en el caso de Wisconsin contra Arizona, el juez resolvió tal cosa, ¿sí? Y la fuente formal, que ahí yo les explico qué es lo que está escrito. La norma escrita o los hechos sociales imperativos es derecho formal. Lo que generalmente no está escrito, y como dice acá, proviene de la conducta humana, de la libre investigación del hombre, es fuente material. La doctrina, si bien está escrita, es una investigación del hombre. El derecho comparado, el derecho extranjero, es material porque rige la conducta de los hombres, pero como les digo, al ser tan distinto de un país a otro, no podemos decir que hay uno solo. Y la equidad es que se confunde muchas veces con la igualdad, que se los comenté yo en una clase. La equidad es estar en la misma, en tener el mismo resultado, pero en iguales circunstancias, ¿sí? Es un principio del derecho, que generalmente los jueces lo hacen para distribuir justicia, para impartir justicia, que es equitativo para uno y para el otro. Y bueno, tengo que tener en cuenta las circunstancias, no va a ser lo mismo, ¿bien? Bueno, es con este breve repaso, y se los voy a subir a Classroom, yo ahí les expliqué los conceptos de cada una de las fuentes que nos faltaron, ley, doctrina. La ley es la que más me importa, que sepan la diferencia entre material y formal, y que lo estudien, porque el martes que viene no, el otro martes, que ya les digo qué fecha es, el martes que viene es 29, es 28. El martes 5 de mayo seguro vamos a hacer una evaluación. Así que acá les voy a dejar de compartir esto, y nos vemos la próxima clase.